al pecado porque estás viviendo en él. Porque seguís practicando algo que juntamente con Cristo hemos muerto. De que por ser salvos por gracia solo que somos sus hijos y que ya no estamos bajo el pecado, podemos seguir viviendo en el pecado, podemos seguir siendo justificados por fe y aún así, cuanto más pequemos, más gracia tendremos, más nos amará Dios. No, de ninguna manera lo decía Pablo, en un contexto en Roma, escribiéndoles a los gentiles y judíos en su tercer viaje misionero, que ya los judíos por la ley pensaban que ser justificados era tratar de ser santos por ellos mismos y cumplir el mandato que dio Moisés. Pero aún así, no fue lo contrario, ya que los gentiles decían que no había que hacer nada, ya que somos salvos por gracia y que ya la deuda fue pagada y son justificados por fe. Pues no, los dos están equivocados, ya que Pablo dice que si bien somos justificados por fe, no podemos seguir pecando, ya que el pecado murió en nosotros. Mira, en este video vamos a ver lo que es la nueva creación y por qué es importante aborrecer las tinieblas, entendiendo verdaderamente por qué es tan importante que muera el viejo hombre, que muera eso que nosotros éramos antes sin Dios, sin Jesús, porque es también importante la nueva identidad con Cristo. En el capítulo 6 de la carta de Romanos empieza diciendo que vamos a dar por hecho, vamos a entender que por ser salvos por gracia vamos a seguir haciendo el mal, porque ya somos justificados por fe. Mira, tenemos que entender que estuvo presente el viejo hombre, estuvo presente. ¿Y por qué fue ese sacrificio? Que para pagar primeramente Cristo la deuda, siendo alguien inocente, sin pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos salir limpios, un sacrificio. ¿Qué? Entonces ahí es donde queda el viejo hombre. Ahí nosotros, dice, confiamos en él, que resucitaremos. Y como él resucitó, nos fuimos con él. Ya la muerte dice que la venció. Y ahí pierde el poder cuando estamos en dominio del pecado. Ahí pierde y se queda ahí el viejo hombre muerto. No puede hacer nada y no se puede mover. Tenemos que entender que lo matamos con Jesús. ¿Y por qué vamos a seguir viviendo con él si eso ya está muerto? ¿Por qué tratarías de hacer vivir algo que vos ya mataste? ¿Y qué? Que haya muerto tampoco no significa que no esté más en nosotros todavía. Se va a ir el día cuando estemos cara a cara con Dios y cuando seamos santificados completamente, una vida eterna, infinitamente con Él. Pero hasta que no llegue ese día, vamos a seguir continuamente con esta naturaleza pecaminosa. Pero, a diferencia del mundo, teníamos pecado, ambos, pero nosotros no lo practicamos, nosotros no lo vivimos. Recurrimos constantemente a Jesús, ya que Él perdonó y murió por esos pecados. Y ahora nosotros estamos tratando de ser como Él y limpiándonos constantemente. Jesús acá es el Salvador. Jesús acá es nuestro Redentor, el que cargó con todos esos pecados y dice que participamos en su muerte. Estamos nosotros allí con Cristo para que nuestros pecados estén en Él. Considerarnos literalmente muertos, dice Pablo. Considerarnos nosotros que ahora somos vivos con Jesús. Como somos hijos de luz, hay que aborrecer la maldad. Entonces, lo dice también en Efesios 5, vivan como hijos de luz. Vivamos nosotros como la luz. ¿Y por qué la luz? Porque la luz es lo contrario a la oscuridad. Y que entonces tenemos que aborrecer a las tinieblas. Es tratar de imitar a Cristo. Teníamos una vieja vestidura, una vestidura que no era santa, que no era la imagen y semejanza del Señor. Era necesario quitarse esa vestidura y ponerse la de Cristo. Pero que nosotros tenemos que saber también que tenemos unas naturalezas y cada momento es una guerra espiritual. Cada momento, cada tentación, cada victoria también es donde nos vamos a estar bajo cuál dominio. Tenemos que estar bajo el dominio de la gracia y tenemos que ser primeramente cada día renovados en su mente. Nosotros como hijos de luz es tratar la imagen de Dios es completamente santidad. Completamente, ¿qué significa santidad? Apartados, separados. Tenemos que nosotros, necesariamente lo que fuese, por intentar acercarnos a una relación más con Dios, es intentar lo que fuese. Amigo, quizás puedes dejar malas juntas, puedes dejar quizás adicciones que te pueden llevar freno. Lo que fuese, pero ¿por qué? Para que nosotros podamos estar en santidad. Para que nosotros podamos alejarnos del pecado, porque el pecado no puede convivir con Dios. Ahora, si pensamos que esto era importante, ahora espera ver lo que es el bautismo. ¿Por qué? Porque nosotros al bautizarnos, nosotros al
nacer de nuevo, que ahora morimos. Bautismo en griego significa sumergir. ¿Por qué sumergir? ¿A quién sumergimos? Sumergimos nosotros al viejo hombre. Como le estoy diciendo, el hombre viejo queda allí, en el fondo. Dios es quien nos rompió las cadenas. Era necesario que el hijo muera. Era necesario. ¿Y por qué? Porque nos ama tanto. Hay un amor incondicional. El amor incondicional es aquel que haría lo que fuese. Sin importar si te hace daño a ti, sin importar si te ignora a ti, sin importar si vos vas a sufrir por otros, para que el otro pueda estar en el propio proceso, en el propio crecimiento. ¿Por qué? Porque te alegra. Y así también tenemos que aprender a amarlo a él. Es por eso que él fue y se aguantó el dolor, entendiendo entonces que todos ahí en ese amor de Cristo, que lo hizo, todos fuimos sumergidos en su espíritu y en su cuerpo, como él resucitó, como lo dice en los evangelios, así nosotros también tuvimos. Si participamos en su muerte, ¿por qué no vamos a participar? Pagando por nuestros pecados, ahora nosotros somos renacidos, somos revestidos, porque nosotros vamos a volver a esa vida que no va a llegar a nada, vida que nos llena, vida que es un vacío eterno. ¿Ok? Y encima esto, encima esta victoria, encima esta liberación de una usurpación, un gran dominio autoritario, de algo que, una vida que nosotros queríamos salir inconscientemente, es que fue una vez, una sola vez. ¿Por qué otra vez? Y como lo dice él, por siempre. No tiene derecho la muerte, no tiene derecho el pecado para establecer el dominio. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Pero si somos muertos con Él, pues viviremos con Él renovados. ¿Es para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que no tenga dominio en nosotros el pecado. Porque entonces el bautismo da esperanza y da una nueva transformación. No solo entonces significaba una muerte, una liberación, sino también significaba una nueva vida. Entonces, entendiendo de que el hombre viejo, porque el pecado se quedó ahí y no fue por nosotros, porque no le agrada a Dios. La maldad, el pecado, todo aquello que no le agrada a Dios, todo aquello que rompió la unión del hombre con Dios. Y como no le va a agradar la imagen de Dios, también no va a ser igual a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque el viejo hombre y el deseo de la carne quiere hacer lo contrario. Vas a literalmente ser la imagen y semejanza de las tinieblas. Es entender de que hay otra mejor opción. ¿Por qué vas a elegir un simple pecado, un simple placer que dura quizás pequeños segundos o quizás algo que vos sabés que está mal? Aún así lo haces, aún así sabemos que le desobedecemos al Espíritu Santo cuando nos habla, no lo hagas, corre, huí, busca ayuda, pero terminamos haciéndolo. ¿Y para qué? Algo que va a elegir que es terrenal, es temporal y va a causar dolor eterno. ¿Por qué? O sea, no lo puedes comparar con un salvador, no lo puedes comparar con un amor, no lo puedes comparar con alguien que trató de ser lo posible para que vos se pueda estar primeramente conectado con el ser más poderoso, con el ser más amoroso y que te dará todas las bendiciones, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Te prometerá tantas cosas, serás tan bendecido, tendrás familia, buena vida financiera, una vida en la que tú ni siquiera te imaginabas, porque Dios aparece y cuando le invitas a su barca, cuando le invitas a tu vida, te prosperará de una gran manera que ni siquiera te vas a imaginar. ¿Por qué? ¿Por qué vas a comparar a algo que no te va a edificar con lo que de verdad importa, con lo que como seres humanos fuimos creados con el propósito de adorarlo? Pero sí entender también de que Dios tiene el gran poder y tiene la gran segunda chance, segunda oportunidad, ya que alguna vez has pecado, y tiene la oportunidad de que vos puedas volver a Él, gracias a que pudo mandar a su Hijo, a que pueda ser salvo, y vos se la rechazas. Literalmente, es justo o no es justo de que termine en el dolor. Es un gran poder y un gran amor que quiere que todos sean salvos, pero es una decisión también tratar de vivir y agradar a Cristo. Es una decisión ser su discípulo, no solo quedarse con una vida religiosa, con una vida pecaminosa, aunque sabiendo de que estamos salvos por gracia, ¿no? Antes de nacer de nuevo, que debe haber un cambio real, un cambio de pensamiento que debemos tener como el de Cristo. ¿Y qué le podemos hacer esto en la vida diaria? ¿Qué podemos hacerle esto cuando ya somos renovados, cuando entendemos que no podemos convivir con las tinieblas? Por ejemplo, podemos hacer que podemos reemplazar simples hábitos, quizás
levantarse a la mañana cogiendo el móvil, o quizás como 8 horas con el celular diario, quizás con alguna adicción. Debo hacer esto sí o sí, no debe haber ninguna distracción cuando, por ejemplo, había alguien que necesitaba ayuda y que necesitaba algo de comer y quizás vos tenías algo para compartirle. ¿Pero qué? Lo reemplazamos por la justicia, lo podemos reemplazar por el amor, por la paz, por tratar de buscar a él. Entonces, cerrando un poco lo que era la muerte, el que muere, el que lo sumergió, es quien queda liberado. Ahora estamos en una vida en la que nosotros mismos, Dios, así como en un matrimonio, que son los dos en uno, como lo dice en la Biblia, los dos son un solo cuerpo, los dos son uno. Así nosotros, Dios nos puso con Cristo, ahora somos uno literalmente. ¿Por qué? Porque la salvación no es el cielo, la salvación es que Dios nos da a su Hijo. La salvación es un Salvador. La salvación es uno que nos quitó las cadenas. Entonces, como vimos hasta ahora, lo que es la muerte y la liberación necesaria, y por qué es el bautismo, sumergir al viejo hombre, tenemos que entender cómo éramos nosotros antes. No pecábamos sin querer, pecábamos a propósito. Que pongamos encima prueba a Dios, tratando de hacer algo que nos liberó, es literalmente de la gracia que tiene Dios con nosotros, es un privilegio mal usado, y seremos lo que éramos antes. La gracia no es una licencia para pecar, sino que es algo lo que debemos aferrarnos y tratar de ser transformados y tratar de ser una nueva vida, no vivir en algo que ya matamos. Pero hablando, cuando esto no lo teníamos en cuenta, esto que nos fuimos renovados en su mente, nosotros hacíamos lo que se nos antojaba. El mundo actual, al cual debemos, como hijos de Dios, predicar y ser luz, porque es algo que la practicamos también, no la podemos dejar adentro de un cajón, como decía Pablo, sino que también debemos sacarla a ese mundo. ¿Por qué? Porque está cada vez más inconscientemente adentrándose a un dominio del pecado. Mira, es una mente carnal que, como Dios no la aprobó porque hicieron lo que quisieron, que todos, Dios se nos presentó, y si lo hemos ignorado, aceptado, para aquellos que lo ignoraron, Dios no les fue importante, no pusieron primero a Dios. Como no pusieron primero a Dios, Dios no quiere ser un segundo, tercero, lo que sea. ¿Por qué? Porque es Dios y debemos ponerlo primero. Entonces, nosotros, o el mundo actual, son ellos los dueños mismos. No están siendo gobernados por la gracia. Dios los entregó a ellos mismos. No al diablo, sino a ellos mismos. Para que sean los dueños de su vida. Los que sean, que deciden, los que hacen lo que se les antoja. Como decía, que era una batalla espiritual constantemente en tentación. Cuando lo practicas demasiado, también puedes tener cuidado. Porque en algún momento, por practicarlo demasiado, esa batalla ya no va a ser una batalla, porque ya fue una victoria para el pecado. Ya fue, y ya es un estilo de vida, es algo normal, es algo de costumbre que no te causa arrepentimiento. Y eso es el mundo que está saturadísimo de inmoralidad sexual, está saturadísimo de drogas, tráfico, mucha corrupción, por todos lados. Vemos cómo no lo ven como algo malo, sino lo ven como algo normal y como algo que está todo bien. Es aquellos, cuando yo te he dicho, es los que prefirieron el vacío, los que prefirieron eso que no les va a llenar nada temporalmente. Es un tesoro que están persiguiendo, que primero, que se lo pueden robar, van a ser olvidados. Y segundo, que hay que renovarlo constantemente a esa vida. Pero, aunque pasemos por eso, si hemos aceptado a Dios, Dios nos va a tratar de renovar, Dios va a tratar de llamarnos. Pero lo peor de todo es cuando esas personas, no nosotros, que nosotros hemos nacido de nuevo y hemos aceptado y sabemos que hay un Salvador. En cambio, del otro lado, hay personas que lo rechazaron. Ahí es cuando Dios es y tiene que ser su rol de Dios justo también, no solo un Dios amoroso. Quería que seamos todos salvos, pero sin embargo no puede vivir con el pecado. Ellos tienen y están dominados por el pecado. No pueden heredar el reino. Tienen una visión distorsionada. Piensan cosas totalmente distintas y que están bien. No sabemos qué es pecado. Esa es la ceguera que le tiene el diablo. Esa es la ceguera que le tiene el pecado, diciéndole que está bien y que está mal. Es enseñarle que Dios está mal, que a veces demasiadas personas, por ejemplo, que negar la existencia de Dios, por los que buscan y se obsesionan con buscar que Dios no existe, es una completa tristeza. Pero están dominados y están cegados, ya que es el pecado quien les enseña, ya que ellos no prefirieron aceptar a Dios, como te dije, fueron entregados a ellos mismos, al pecado. Y peor todavía, más peso causa,
de que quizás esas personas que estén ciegas les digan a otras personas sus creencias, su visión, su mente carnal a otras, y esas otras las sigan. Es guiar, como decía Jesús, un ciego a otro ciego, van a caer los dos al mismo pozo, que está tan contaminado que nosotros tenemos que decir lo que de verdad Dios nos enseña, y primeramente sacrificar la carne, y primeramente ver a Cristo como nuestro Salvador primeramente. Es lo que el mundo necesita. Pero lo peor es que nada lo llena, es que lleven una vida sin Dios. Es como que están cambiando literalmente, no a un premio, sino a un sufrimiento que ellos mismos se están encadenando. Y algunas y muchas saben que no está bien, pero por el dominio del pecado, por el placer, por preferir eso, pero de manera inexplicable, aún así lo hacen. Son decisiones que tomaron ellos. Entonces vemos como el hombre tan pecaminoso, que eso era lo que éramos antes nosotros, sí, que vivía en el pecado nosotros. Pero ahora, por eso mismo, entendiendo eso, era necesario que muera. Pero todavía de lo que vimos ahora queda, como te he dicho, como Pablo le decía, que recuerden la nueva identidad, que somos nueva criatura. Pues veamos entonces que haría un hijo de luz. Dios le da esa nueva transformación y esa imagen y semejanza a cada creyente. ¿Y qué? Entonces, ahora en la nueva vida, al caer en la nueva vida, al ser derrotados, pero no derribados, lo que hace es ahora quitar lo malo para ser necesariamente ser como Él, como un Cristo. ¿Por qué? Porque Él es limpio. Porque un nuevo corazón es entonces el que pone primeramente a Dios. Y como pone primeramente a Dios, nosotros nos sometemos a Él, queriendo decir, es el piloto automático, Cristo. Es el que gobierna nuestras vidas. No un pecado, sino Cristo. Sino el que lo mató, el que es superior, el que es eterno. Pero si no está el piloto, si no está ahí, es el hombre quien necesita constantemente el evangelio de la luz. Es quien decir que no pudo vencer la muerte y no se va a poder enfrentar a los peligros. ¿Por qué? Porque necesita aquel que lo salvó, necesita aquel que sabe y aquel que lo guía. Es que el Hijo recurre al Padre. Debemos recurrir al que sabe, al que nos trata de educar, al que trata de enseñarnos. ¿Para qué? Para que sí también nosotros vamos a aprender de Él, entendiendo que esa identidad y ese sometimiento está en Dios, no en un pecado. Es el que vive bajo el Espíritu, es la nueva creación. Y a la hora de que se nos presente el pecado, ahí nosotros debemos ser esa luz que sala. Nosotros tenemos que ser esa luz que alumbra, esa sal que sala, esa persona que trata de también ser el ejemplo, esa semilla que fue plantada a nosotros, esa guía que nos dio Jesús, también la debemos mostrar a los demás. Y así vivimos como hijos de luz, también los unos a los otros. En primera de Pedro, diciendo de que pónganse en actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Cristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Tenemos que tratar de imitar a Cristo, es al Espíritu, ya que es la que traerá vida a nosotros. Y también es lo que le va a agradar a Dios. Tenemos la mente de Cristo. Y como dice en Filipenses 2:5, ese sentir que como Cristo debe estar en nosotros, esa mente, la debemos que tratar de buscar constantemente. Entonces, si la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, no se somete a su ley, ni es capaz de hacerlo, ¿qué? Entonces tenemos que vivir en Espíritu, que también en Romanos, también Pablo le está diciendo a esos gentiles, esos judíos, que sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si uno nació de nuevo, si uno no trató y aceptó de que Jesús gobierne su vida y sea su Salvador, no es de Cristo. O sea, es una obligación no vivir en pecado, es una obligación aborrecer a las tinieblas, que dice Pablo, es una obligación tratar de ser santos, es tratar de imitar la imagen y semejanza de Dios, porque si ustedes viven conforme la naturaleza pecaminosa, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. O sea, ¿qué quiere? Entonces, introducirnos también a que, ¿cómo logramos entonces vivir? ¿Cómo logramos sacar el pecado? Y acá viene cómo aplicamos todo esto. Mira, primeramente, ¿qué dice? Sacrifica la carne. Sacrifica lo que antes te llenaba, lo que antes te llevaba más lejos, te
separaba de Dios, como lo hacía el mundo, que no lo sacrificó como lo dijimos. Dios te está diciendo que sos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Y otra cosa es, más bien, si sos muerto en pecado, considerémonos que somos libres de pecado. Considera que eso ya no vive más en ti. Y cuando no querés persistir en pecado, si vos sabés que Cristo reprendió demonios, reprendió autoridades, reprendió lo que fuese, tenía el poder de todo. ¿Por qué? Porque era Cristo. Hasta él mismo le decía a Pedro, ¿tú no crees que puedo llamar a un gran ejército de ángeles? Si es que yo quiero, pues sí, lo voy a hacer. Pero si tiene esa gran autoridad, ¿por qué no nos sometemos a él? ¿Por qué nos sometemos a su gran y poderoso poder? ¿Para qué? Para poder reprender, para poder sacar de ahí y de a poco, en cada victoria, teniéndonos sometidos a él. Si nosotros queremos, si nuestra decisión es someternos, unirnos con Dios cada vez más. ¿Pero qué? Si querés dejar de persistir en el pecado, también orá. Orá, si también te sometes a su voluntad. Lee la Biblia, pero léela, meditala, memorizala, reflexionala, pasa tiempo con Dios. Ahí es cuando Dios te habla a veces. ¿Cómo dejar de persistir en ese pecado? Te da herramientas, te da personas para que confrontemos juntamente el pecado, para que no lo practiquemos. Y que es cuestión de que esa serpiente que te dice, pues no va a pasar nada solo por esta vez o solo por gracia, gracias a Jesús puedes seguir pecando. Bueno, no lo obedezcas, bloquealo y sométete a Dios. ¿Y qué dice Pablo después? Pablo, después de este texto de Romanos, que dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrezcanse más bien a Dios, como han vuelto de muerte a vida, presentándolos como miembros de su cuerpo, como instrumentos de justicia. Pero que así el pecado no va a tener dominio sobre nosotros, sino que vamos a estar bajo la gracia. Pero que siendo esclavos del pecado, cuando nosotros obedecemos, estoy diciendo, te está yendo más para el dominio. Cada vez que obedeces, estás siendo literalmente su esclavo. Y no puedes ser independiente. O estás bajo la gracia o bajo el pecado. Entonces, la decisión es tuya. Sos una nueva criatura. Vuelvas a obedecer. Y mira, hasta aquí el video de hoy. Pues ahora entendiste lo necesario que es la muerte. Lo necesario y entendías lo que era antes tu identidad de el pasado, y ahora que has nacido de nuevo, has entendido a dónde estás ahora. Entendés ahora que sos una nueva creación. Entendés ahora lo que Cristo hizo por vos y cómo lográs no persistir en pecado y recordás tu verdadera identidad. Ahora te invito a que puedas seguirlo y cada vez más morir a tu carne y simplemente no persistir más y entender que ahora sos salvo por gracia y esa gracia no la puedes abusar y es necesario entender que el pecado murió y murió. Gracias por quedarte, gracias por quedarte hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga y te pido que tiene un gran impacto en mi canal si le puedes dar un like, que me ayudaría un montón. Gracias por quedarte hasta aquí y que Dios te bendiga grandemente.